El concepto de modernización al estilo chino, que persigue la prosperidad común como uno de sus principales propósitos, ha ganado relevancia en el plano internacional desde la celebración del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China el pasado otoño. Unos meses después, ya en este año 2023, el presidente chino Xi Jinping propuso la iniciativa de civilización global, una llamada a la realización de intercambios y aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones. Recientemente, CGT en español tuvo el honor de organizar el foro Sabiduría China para una prosperidad global y de contar con la presencia de invitados de varios países latinoamericanos que analizaron de manera enriquecedora estos conceptos desde diferentes vertientes. Compartimos hoy la intervención de uno de ellos, el investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba y gran conocedor de la historia y la realidad chinas, Rubisley González, quien ofreció una interpretación especialmente esclarecedora de las contribuciones de China a la gobernanza y bienestar global a través de su particular proceso de desarrollo. Primero que todo hay que tener en cuenta la participación de China desde los inicios de su transformación de la nueva China, y sobre todo porque este proceso de modernización no es algo nuevo. O sea, ya en 1964 Zhou Enlai había planteado la idea de la modernización china en 4 vías. O sea, dígase la ciencia, la agricultura, la industria y la defensa. Posteriormente, Deng Xiaoping trata de avanzar con esa proyección y no es ya en una tercera vía a través del impulso que le da realmente Xi Jinping en este proceso, lo que hace que lo que China está desarrollando y los resultados que se están mostrando hoy con la modernización es de un proceso de largo, o sea, de una larga planificación. Por tanto, primero hay que definir varios elementos que caracterizan a China diferente al resto del mundo. Primero es su gran población. O sea, son pocos los países que tienen, o sea, junto a países que tienen mayor densidad poblacional. El segundo elemento es el carácter que tiene el desarrollo con una planificación a corto, mediano y largo plazo con la conducción del Partido Comunista de China. O sea, eso es un elemento que más allá de que haya un gobierno, a diferencia de otros países, que hay un gobierno que está por determinados periodos, sea 4 o 5 años, en el caso de China, más allá de las elecciones que se desarrollen, hay un partido que está en un proceso de liderazgo continuo y eso marca la proyección de ir planificándose a corto, mediano plazo, en el que puede establecer toda una estrategia en la cual la modernización es parte de ese proceso. Por lo que, indudablemente, el proceso de transición socialista con las peculiaridades chinas es otro elemento que hace. O sea, son muy pocos los países en el mundo que están en un proceso de transición socialista y sobre todo desde las propias características nacionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que es multicultural, y por tanto asumir esa diversidad, esa heterogeneidad en medio de todo un proceso que es de avanzar de manera conjunta como un gran país, pues eso hace no solamente que sea diferente, sino que incluso son retos mayores para China, porque el tamaño de la geografía de China y el tamaño de su densidad hacen que los retos sean mayores. Pero aún así, el Partido Comunista ha demostrado un liderazgo en ese proceso y por tanto en esa conducción de ir avanzando con toda una estrategia clara a través de esos planes de desarrollo y esas estrategias que pueden ser a partir de los planes quinquenales que establece el Partido Comunista, ha demostrado todo esto, un proceso de ir avanzando por pauta, tal como lo logró hace muy poco el centenario del Partido Comunista, avanzar hacia la eliminación de la pobreza absoluta. Ahora también avanza con toda una estrategia que va hacia el 2035 y más adelante hacia el 2049, que es el centenario de la fundación de la Nueva China.
Como bien disecciona Ruby Slay, el camino y proceso de modernización al estilo chino no han sido ni son algo inmediato, sino el resultado de décadas de esfuerzos mancomunados por parte de toda la sociedad china, bajo el liderazgo estable y continuo del Partido Comunista de China. En este tiempo, las características diferenciadoras de China, ya sea su enorme población o su diversidad geográfica, cultural o étnica, han supuesto al mismo tiempo retos y oportunidades para el proceso de desarrollo planificado. Los pequeños avances detallados en cada uno de los planes quinquenales han ido acumulándose hasta alcanzar grandes hitos como la eliminación de la pobreza absoluta y constituyen una base para posteriores logros y objetivos, peldaños de una ascensión basada en la innovación y la sostenibilidad que redundan en mejoras del bienestar global. Una de las cosas que se deben tener en cuenta es que somos dos regiones, o sea, tanto China como país y América Latina y el Caribe como región, son dos actores importantes en el sistema internacional, de los cuales tienen experiencias para compartir. Y en el mismo momento en que China sigue profundizando su proceso de modernización, a la vez está mostrando lecciones al mundo y particularmente para los países latinoamericanos desde el punto de vista de la experiencia en lo que se puede avanzar, en que con voluntad política se puede avanzar hacia la modernización, hacia la transformación en sectores importantes y sobre todo porque China hoy está demostrando al mundo la relevancia que tiene la cuarta revolución industrial, no solamente para el desarrollo de la innovación, sino poner la innovación al servicio del ser humano. Y cómo en ese mismo proceso de transformación pues tiene en cuenta también la necesidad de mejorar la relación entre el hombre y la naturaleza, de ir perfeccionando los mecanismos, pero sobre todo la planificación, cómo es importante, el papel del mercado y sobre todo cómo China ha ido mostrando su experiencia como un actor en el cual el Estado juega un papel importante como palanca reguladora del mecanismo económico, sobre todo para tratar de corregir esas distorsiones del mercado y sobre todo para ir avanzando en el perfeccionamiento y el mejoramiento del incremento del nivel de vida de la sociedad. Tener en cuenta una planificación al mediano y largo plazo para tratar de ir ajustando y corrigiendo y sobre todo para centrarse en los objetivos más importantes de desarrollo que tiene como prioridad el país, pero también que hace más sustentable el crecimiento, pero también el incremento del nivel de vida de la sociedad. Y por el otro lado, América Latina también tiene muchos elementos que mostrar, también sobre todo experiencias particulares en el desarrollo, en el crecimiento, y particularmente Cuba ha mostrado, ¿no?, y que puede también expresar lecciones, sobre todo desde el punto de vista de los servicios sociales, de la educación, de la salud, que son sectores a los cuales se han avanzado en su propio desarrollo, en su propia transición al socialista. Y por supuesto, sectores puntuales de cómo el valor de la educación es importante para el propio proceso de transformación productiva y sobre todo cómo ponerlo al servicio del desarrollo, fundamentalmente sectores puntuales y son estratégicos como el caso de la medicina, como el caso del deporte, como el caso de la cultura y sobre todo dentro del caso de la medicina, del sector de la medicina, también particularmente el sector de la biotecnología, cómo se ha ido transformando y cómo en la construcción, particularmente en el punto de vista de la pandemia de la COVID, se demostró cómo se logró con los esfuerzos de generar, con los propios esfuerzos escasos, pero también con altos recursos humanos del desarrollo de una vacuna que se puede poner al servicio de toda una sociedad y tratar de con toda la solidaridad, fomentar la cooperación, la colaboración con ese precepto de lo que ha hablado Xi Jinping, que es la creación de un mundo compartido de mutuo beneficio para toda la humanidad. El pueblo chino ha demostrado una firme voluntad de elegir su propio camino de desarrollo y ahora comparte su sabiduría y soluciones con la comunidad internacional. De esto trata precisamente la iniciativa de civilización global, alejándose de dogmas fallidos y desprendiéndose de prejuicios hegemónicos. Cada nación puede ofrecer sus experiencias y aprender de las lecciones de otros, en un marco equitativo y rebosante de oportunidades.
Como mencionaba Rubisley, cada nación aporta sus recursos económicos, sociales, educativos o sanitarios, y todos ellos son clave y conforman el espíritu de comunidad de futuro compartido para la humanidad.